Juristas que hacen historia. Mujeres y hombres que han dejado huella en el derecho. Personas que han marcado nuestra profesión. Acompáñanos a conocer las historias de vida detrás del derecho. Carlos Parma es un jurista y docente centralmente argentino. He tenido la suerte de poder ser doctor en Derecho en una universidad en Buenos Aires y doctor en Derecho en la Universidad de Córdoba. También la vida me dio la oportunidad de poder dar clases como profesor, así que he dado clases he sido y soy también titular, que sería académico, en Derecho Penal, parte general, especial, criminología, también di clases de procesal penal y anduve por muchas partes del mundo dictando maestrías. También tuve la suerte de ser máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y ser especialista en docencia universitaria. Estos son títulos de posgrado y centralmente en una época de mi vida me dediqué mucho a escribir, muchísimo, y eso hizo que de alguna manera he perdido un poco la cuenta de los libros que andan dando vuelta por el mundo, pero sí sé que son más de 30, 32, 33, tengo ese número en la cabeza. Y también, entre tantas cosas que uno a veces hace, tiene la suerte de ser distinguido honoríficamente, y eso he recibido algunos doctorados honoris causas en varias universidades, y también soy profesor emérito en otra universidad, y tal vez las distinciones más lindas sean las de cuando lo condecoran a uno de ciudadano ilustre o visitante ilustre, siempre en ciudades de Latinoamérica. Creo que me he convertido, sin quererlo tal vez, o tal vez porque había un designio, en un peregrino de Latinoamérica. Nací en Buenos Aires, pero esta es una cosa que no se sabe mucho. Fue un 30 de julio, hacía mucho frío, de 1955. Pero mi padre prontamente a los 4 años me hizo que llegue a Mendoza, donde es mi lugar, donde es mi espacio y me siento totalmente mendocino. Así que la identificación esta sería como que estoy confesando algo que lo tengo oculto. Hubiese preferido mentir y decir que nací en Mendoza. Mis padres ya fallecieron, era Norberto Parma y María González. Mi padre fue compañero de Julio Cortázar, estudió con él, un gran escritor argentino, y egresó como profesor de Filosofía y Letras. Y mi madre se dedicaba a coser, cosía muy bien, y bueno, esa fue su dedicación profesional. Los quise mucho en vida y daría todo por poder verlos un instante. Mi familia es una familia un poco grande, ¿no? Estoy yo con mi señora de toda la vida, ya llevamos más de 41 años de casado y tenemos 4 hijos y 5 nietos. Así que cuando se arman las mesas, son mesas con mucho ruido, con mucha energía, y ya no sabemos bien dónde colocarnos los unos y los otros. Mi infancia fue una infancia pero muy feliz, muy feliz. Recuerdo momentos increíbles, plenos de felicidad. Sobre todo me vienen muy a la mente mi papá y mi mamá, ¿no? Cuando hacen estas preguntas, pero hubieron 2 cosas que no las percibí. O sea, podía haber sido una infancia infeliz,
pero sin embargo fue una infancia muy feliz. Por un lado éramos bastante pobres, porque mi padre era docente, daba clases, y se sabe que esto de dar clases no da mucho rédito. Y después éramos inmigrantes, o sea, internos. En Mendoza quedaba muy lejos de Buenos Aires, o sea, no teníamos familia, no teníamos una familia grande, éramos nosotros solos. E inmediatamente mi colegio se constituyó en la parte larga de mi familia. Bueno, mi adolescencia era jugar mucho al fútbol, ir a la escuela, rezar mucho. Yo fui a Don Bosco, a los Salesianos, así que ahí teníamos mucha actividad espiritual y mucha actividad física y actividad artística. Así que bueno, yo me dediqué mucho al fútbol y a lo que sería el teatro. Entonces empecé a ser muy protagonista en eso porque siempre tuve mucha confianza en mí mismo y eso de alguna manera en el fútbol me llevaba a hacer goles y en el teatro me llevaba a que me pongan, o sea, que salga, que sea de alguna manera un rol protagonista. Al derecho iba a llegar sí o sí, creo que había un designio. Imitaba yo mucho a mi hermano me llevó a los Beatles, mi hermano me llevó a ser hincha de fútbol del que soy, y me llevaba a todo mi hermano estudiaba en Córdoba y venía y contaba sus cosas cuando llegaba a Mendoza, y para mí era como un paraíso, como el cielo, y efectivamente. Ya tenía decidido estudiar Derecho y ser más que nada docente, ¿bien? Y cuando llegué a Córdoba, bueno, ahí conocí el cielo. Precisamente la Universidad Nacional de Córdoba es la universidad más antigua que hay en Argentina y es la segunda de América, después de San Marcos de Lima. Entonces era una catedral entrar ahí. Y bueno, llegué a esa Córdoba que estaba muy pujante en revoluciones, era una ciudad hermosísima, todo era lindo, era el cielo, y mucha intelectualidad, muchos libros, el prohibido prohibir de Sartre estaba de moda, era algo maravilloso porque toda gente rebelde en contra de los militares. Bueno, era algo verdaderamente fascinante. Las chicas eran bellísimas, yo no las había visto nunca con minifaldas, con vinchas, con esas cosas típicas de la época que eran, bueno, era tocar el cielo con las manos. Así que ese Córdoba fue maravilloso y los profesores, ni hablar, eran profesores destacadísimos. En penal había ilustres como Vélez Maricón, entre otros, Clarío Olmedo, bueno, Julio Mayer era adjunto, Caferata Nores recién empezaba, y bueno, y el maestro Núñez, que era como todo, ¿no? Y yo estaba muy allegado a De la Rúa y a mi maestro Carlos Lascano. Y ahí, así como dije que Córdoba era el cielo, se transformó en el infierno. De pronto vi como que el infierno había llegado y habían llegado los momentos más oscuros y también llegaban para mí. Y la verdad que hablar de estos temas, yo tomé una resolución, fui con el grupo de mi hermano, íbamos todos juntos a luchar, a gritar, a oponernos. Y la verdad que fue muy, pero muy triste. Muchos amigos míos murieron, amigas. Tuve momentos muy difíciles. Estuve preso en algunos momentos, torturado. Pero eso yo me consideraba un elegido, un santificado, un bendecido, porque la verdad que cuando salía de ahí la podía contar, aunque sea a veces con algunos golpes. Había chicos y chicas que
no volvían más, y algunas amigas que me tocó vivirlas muy de cerca y están desaparecidas todavía. Así que si se puede decir que esta gente era el mal absoluto, era el mal absoluto. No sé si todavía he salido. A veces trato de olvidar, trato de no recordar. Pasé 22 años sin volver a Córdoba. Tenía miedo, todavía tenía miedo de volver a ese cielo que alguna vez fue. Me golpeó mucho. Se perdía gente joven. No sé por qué. La verdad que si uno se pone a pensar en retrospectiva, cuesta mucho entender por qué existe tanta maldad. Y yo creo que los militares era algo tan desproporcionado, tan maquiavélico. O sea, como a mí no me cabían definiciones. Yo trataba de intelectualizar el tema, pero decía, ¿qué sentido disparar a mansalva? Una vez me acuerdo que tuvimos un hecho muy loco, muy significativo, muy yo diría paranormal. Habíamos tomado la facultad de Derecho. Éramos muy pocos y era la época del gobierno militar. Y bueno, éramos muy pocos y cerramos la puerta y llegó la policía. Entonces la policía empezó con el megáfono a decirnos que salgamos, pero nosotros sabíamos que no podíamos salir, porque si salíamos nos iban a matar. Y en un momento apareció, increíble, fue una cosa increíble, al lado nuestro, un sacerdote, un cura, y nos dijo, vengan, síganme. Y empezamos a seguirlo al cura por adentro de la facultad. Y el cura abrió una puerta, empezamos a bajar por una escalera y entramos en un túnel. Yo había sentido hablar que la ciudad de Córdoba, por ser muy antigua y colonial, tenía una red de túneles interiores que unía esto, porque Córdoba es un museo histórico, es una cosa, no se puede creer, una iglesia al lado de la otra, son monumentos, todo, es maravilloso. Y yo había sentido hablar de eso, pero la verdad que ahí lo estaba viviendo en carne propia. Y fuimos por el túnel y salimos a una iglesia que quedaba lejos de ahí, a unas 3-4 cuadras, y cuando salimos, bueno, estábamos en la calle, y dice el cura, váyanse rápidos, chicos. Y le dijimos, padre, pero ¿qué? Le debemos mucho, padre. Y nos dijo, no me deben nada. Y bueno, y nos salvamos. Esa vuelta creo que nos salvamos varios. Bueno, inmediatamente el fútbol, eso es obligado en Argentina, no, si no te hacen bullying, si no estás en el fútbol. Y bueno, después empecé a adquirir otros hobbies como la guitarra, tocábamos mucho la guitarra. Después ya me dediqué al tema del ciclismo. En un momento me puse a estudiar magia con cartas. Así que fui andando por distintos lugares y en Córdoba más que nada jugué mucho al ajedrez. No era un buen jugador de ajedrez, pero molestaba bastante y en los círculos universitarios andaba más o menos bien. Es que lo que pasa es que había pasado Bobby Fischer como si fuera
un lucero, como si fuera una estrella por la Argentina. Había ganado prácticamente la clasificación al Mundial, que después ganó el año posterior, y para mí eso era, verlo a Fischer y esa figura era maravillosa, así que eso me impactó mucho. Bueno, voy a empezar por lo social, que es más fácil que me venga a la memoria las emociones bueno, ahí yo llegué a un mundo absolutamente diferente, un mundo que era un paraíso, así que las primeras novias estuvieron ahí, las chicas eran tan lindas que la verdad que era un sueño, los amigos y la amistad era tan fuerte, tan impregnada de una unión, íbamos juntos a todos lados y además estábamos haciendo la revolución y era cambiar el mundo, era verdaderamente fascinante. En lo social, bueno, y las guitarreadas, en Córdoba había mucha gente con guitarra, entonces se hacían muchas reuniones con guitarra. Inclusive cuando uno iba a comer a algún lugar o a tomar algo, eso se llama peñas, y las peñas había gente que cantaba muy bien y de todos lados. Con respecto a los profesores, puedo decir que el nivel era muy alto y de alguna manera el primer profesor que me tocó se llamaba Martínez Paz, que era un gran filósofo de ahí, era muy conocido, impactaba mucho en la filosofía y como para mí la filosofía era como estar en mi casa, porque en mi casa lo único que había era libros, no había otra cosa que libros en mi casa, y mi papá en vez de leerme historietas me leía Platón. Entonces para mí me fue muy bien en la facultad y me recibí en poco tiempo. Así que eso estuvo bueno. Y los profes tenían un calor muy especial porque el cordobés es muy gracioso, es muy ocurrente, es muy oportuno y es muy llano, muy sincero y eso hacía que las clases sean muy lindas, muy lindas. Wow, esa es una pregunta difícil. Creo que el derecho penal me eligió a mí, no yo al derecho penal. Cuando me recibí comencé a hacer de todo porque había que comer y me casé muy joven, me casé a los 23, 24 años, entonces había que comer, ya tenía un hijo, así que hacía de todo. Pero llegó un momento que se dio la oportunidad de algunos casos que me impactaron. Me di cuenta que la única forma de hacer esa revolución que yo tenía en la cabeza seguía el gobierno militar, era haciendo derecho penal. Había muchas personas que estaban presas por nada, porque el derecho penal de autor, el derecho penal del enemigo estaba en lo más excelso, o sea, era una cosa que no se podía creer. Y bueno, en ese sentido dije, mi forma de ayudar es esta. Y caí en el derecho penal, o sea, como empujado. Husserl dice, estamos arrojados en la vida. Yo digo que muchas veces estamos eyectados, como le gustaba decir a Heidegger. Nos colocan en un lugar y ahí vemos si es lo nuestro o no. Yo me sentí cómodo porque entendía el lenguaje, conocía de filosofía ya desde niño. Entonces eso me permitió ingresar por la puerta grande al derecho penal. Y después, bueno, tuve la oportunidad de que me den cátedras, hacer ya todo un rol académico y pasar a ser juez en el año 1993, juez penal. Y eso, bueno, ya fue un casamiento, una cuestión inescindible. Se me hace como que toda la vida hubiese hecho derecho penal. Pero al principio no, al principio daba clases de civil, de penal, daba muchas clases. Viví de la docencia desde los 22 años. Lineamientos
de La teoría del delito de Bacigalupo, 1974, y Manual de Derecho Penal de Zaffaroni, 1978. Un golpe de knockout. Estoy knockout, todos, porque tanto griegos también, Hegel, Kant, sería imposible. Ahora yo me enamoro de los filósofos, entonces ahora estoy leyendo bien Chung Han, en fin. El tango, Solo le pido a Dios, de León Gieco. Mendoza. Bueno, hay un jardín precioso con cedrón que huele muy bien y una vegetación muy linda que es mi amiga, y un limonero que se llama Luisito, del cual siempre me provee unos limones hermosos y conversamos a veces. Campo, sí, campo. Bueno, equipo de fútbol tendría que ser para siempre y para la vida el Club Atlético Independiente de Avellaneda, el rojo, porque ya venimos de largas generaciones con eso. Yo siempre sueño con un mundo mejor, lo digo permanentemente, y creo que para que ese mundo mejor se haga, es un muy buen negocio ser una buena persona. Si nosotros pudiéramos entender de que la bondad nos da unos frutos increíbles, podríamos todos transitar hacia ese camino. Siempre me impactó mucho este imperativo categórico de Kant: obra de tal manera que tu obrar se constituya en una máxima universal. O sea, qué bueno ser una buena persona. La guitarra, no muy bien, pero no soy Paco de Lucía, pero algo hago. Siempre tuve miedo que vuelvan los militares, porque la verdad que me asusté tanto y hay veces que todavía sueño con un móvil que se para en la puerta de mi casa y suben y me hacen... Una vez entre tantas otras, ¿no? Allanaron mi casa y me salvé de milagro. Porque dispararon con fusiles, rompieron la puerta, robaron lo que pudieron, no había mucho, pero yo me salvé milagrosamente. Creo que me salvó la música, porque estaba tocando la guitarra en una peña, cantando, y llegué medio entre copas ahí, y una chica se había quedado ahí cerca de donde yo vivía para que yo no entre, y me llamó, y yo pensé que era un gran seductor, porque yo venía borracho, y me dijo: vení, que te han allanado. Y me sacó por su casa por la parte de atrás, y creo que fue un milagro. Tengo miedo que vuelva. Wow, muchos. Sí, fueron como acumulativas, pero ahí nomás convierto, lo que no puedo controlar, no lo puedo controlar. Entonces me encargo de lo que puedo controlar. Y uno a veces se siente frustrado porque no toca bien la guitarra, no le pega bien a la pelota para que entre acá, o porque un hijo no le hace caso, o porque una sentencia no sale como tiene que salir, o porque hay profesores que
que discurren y lo critican por lo que uno dice. Bueno, todo eso no se puede controlar. Entonces ya ahora me hago cargo más de mí mismo. Y la verdad que no, mirándome me siento humano y camino con mis aciertos y con mis errores. Por eso es muy difícil que me frustre. No hay derecho para mí a tener en mi vida una frustración. Sí puedo estar un poco triste, amargado, los sentimientos tienen que ver, pero no, porque la vida siempre es una bendición, es un don maravilloso y vale la pena vivirla. Bueno, a mí me hace muy feliz estar con mi familia, eso es una felicidad muy importante, pero siento pinchazo de felicidad, no sé, cuando Independiente hace un gol, cuando tengo la oportunidad de tener la suerte de poner un buen tono y suena bien. Es decir, hay mini felicidades que me ponen muy, pero muy contento. En mi tarea docente, ver a los discípulos míos que ya me superan. Y siempre me pareció fantástico Santo Tomás y me pareció fantástico sobre todo su maestro San Alberto, que tomó clases con Santo Tomás. O sea, San Alberto tomaba clases con Santo Tomás y San Alberto había sido su maestro. O sea, esto para mí es maravilloso, ir a escuchar a algún discípulo o saber que la gente que pasó por mi lado, no sé si poner ese rótulo de discípulo, pero sí gente en la cual yo pude ayudar, pude ser una herramienta, hoy está escribiendo libros, está siendo doctor, está en la Corte de Justicia, han llegado donde ellos querían llegar. Eso es maravilloso. Siempre creo que soy una herramienta, no más que eso. He tenido buenos amigos, pero centralmente amigos, mis hermanos. Y uno de ellos, bueno, se fue, se adelantó. Y el otro, bueno, estamos ahí caminando todos los días tratando de explicarnos a ver por qué se nos adelantó, ¿no? Mi hermano que falleció se llama Norberto, era abogado también, que yo era, en cierta medida me llevaba 5 años, entonces yo era un poco lo que él decidía hacer. Entonces él bailaba así, yo bailaba igual, con el pelo largo, yo el pelo largo, la influencia de ese hermano, ¿no? Y mi hermano era medalla de oro y entonces me ponía la vara muy alta en el colegio secundario, en la universidad y después él va a Córdoba y yo voy atrás de él y un poco era un referente muy importante. Y mi otro hermano es Marcelo, que es más chico. Él es yo digo que él es el gran intelectual de la familia. Él dice que era Norberto y Norberto decía que era yo. Norberto había sido medalla de oro y Marcelo también. Él obtuvo el mejor puntaje en la universidad y habla 4 idiomas, es abogado también. Se doctoró en Argentina y se doctoró en Italia y también tiene un máster en estudios en Irlanda, dirigió una universidad, coordinó una universidad en Estados Unidos, fue decano en la Universidad Católica y también es sacerdote, aparte de esa calidad de jurista. Pero es mi amigo. Mi esposa Nora Alcalde, siempre cuando un hombre tiene que hablar, tiene que decir la verdad en esto. Y yo soy por el
protagonismo que me ha dado mi señora, la paz interior que ella tiene, que me ha transmitido, la fuerza en ser una persona muy, pero muy honesta y muy buena, de alma. Entonces, todas esas virtudes, vivir con una persona tan virtuosa es realmente extraordinario, pero también pone la vara alta, ¿no? O sea, va como presionando, hay que andar, ir por aquí, es muy correcta, todo. Así que Nora Alcalde también es profesional, ella trabajó toda la vida, hoy está jubilada, y bueno, pudo tener la crianza de los 4 chicos, y digo esto ¿por qué? Porque a mí me tocaba mucho viajar, andaba mucho, me metía mucho en los libros, y a veces creo que no estuve lo suficientemente presente en algunos momentos que tenía que estar presente, tal vez equivocadamente, porque estaba trabajando o estaba creciendo en esas cosas, o tal vez acertadamente. Lo cierto es que a ella tuvo el peso de estos chicos, que son 4, Agustín el más grande, un gran músico, jurista también, escribe bastante bien, está escribiendo varias cosas Agustín, con referato, todo, abogado. Lo sigue María Sol, también abogada. Ella fue muy destacada también en su momento en la escuela secundaria y en la universidad. También nos dio la suerte de ocupar los mejores puestos. Lo sigue Diego. Diego es ingeniero en sistemas, así que es el loco de la familia, el genio de la familia, el hombre que viaja, el hombre distinto de la familia. Y cierra todo este periplo Antonella, que es una luz llena de sol, de vida, y muy histriónica, la que organiza todo. Antonella es muy distinta también, muy cordial, muy verborrágica, y una muy buena oradora también, y también es una profesional, ella es licenciada en publicidad. Que vean que la vida es una autopista llena de luces, en la cual uno tiene que ir y que ir seguro. Y que en esa autopista llena de luces nos tiran piedras. Pero no nos tenemos que bajar, porque si te bajas, te roban. Uno tiene que seguir por la autopista llena de luces, que es la autopista que le va marcando el corazón. Actualmente tengo 2 o 3 libros en carpeta, pero estoy leyendo mucho neurociencias y obligado por estas reformas dogmáticas que se van produciendo en la teoría del delito, estas modificaciones, así que estoy leyendo un poco a Jacobs, un último libro que ha alargado sobre el dolo, y bueno, en filosofía estoy leyendo a Byung-Chul Han, que sería este filósofo surcoreano, pero ya dejé a los italianos un poco atrás, a Agamben, Bátimo, que los venía leyendo y releyendo, y estoy más ubicado en estas últimas corrientes, digamos, estoy tratando de leer el 2021. Creo que, la verdad, que se me fue la mano, hice demasiado. No creo que me falte nada. Me parece que me dediqué a muchas cosas juntas. No me daría el tiempo para otra cosa, pero siempre me tomo tiempo. ¿Sí? Como tengo tiempo, no sé dónde sale el tiempo, siempre tengo tiempo, así que nada, estoy meditando ahora, estoy rezando un poco más.
acercándome un poco más a mí mismo, también para encontrarme más con los seres queridos, escucho más a las personas. Sí, estoy, bien, no me falta nada. Los abogados y abogadas tienen mucho compromiso y mucho por hacer. Tienen que saber que la profesión no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Tienen que saber que solo colocando una moneda todos los días en su alcancía, es decir, estudiando todos los días y haciendo un acto ético todos los días, van a darse cuenta que cuando rompan esa alcancía van a ser millonarios. No perder nunca la ética profesional y saber, para los que les gusta este término, que es un buen negocio, que el mejor negocio del mundo es ser una buena persona y en este caso ser un buen profesional. Saber acompañar, saber escuchar y saber que la justicia está. Hay que ir. Hay que ir. Me faltó solo Nicaragua, El Salvador y Guatemala. O sea que he ido a todos. Y que me gustaría volver a ir. Todos. Porque encontré seres humanos maravillosos, momentos indescriptibles, únicos, tratar de vivir el aquí y ahora, y ese aquí y ahora me ha hecho conocer seres extraordinarios que me han enseñado muchísimo, seres de luz, tan valiosos todos como los que estoy viendo acá ahora, hasta decirles que alguna vez conocí, pude ver, eso fue en Mendoza, a Alfonso Reyes, ¿no? Reyes Echandía, y bueno, y acá en Colombia, conocer, bueno, al maestro Fernández Carrasquilla, a Nodier, a Godelo, a Gloria Bernal, que también siempre hay que citar estas mujeres heroínas que hay en el derecho penal, y esto en Colombia, pero también he transitado por espacios como México, con Moisés Moreno, en Venezuela he estado con grandes amigos, en Perú, ni hablar, ¿no? O sea, Germán Esmol, Villavicencio, Raúl Pariona, y no quiero seguir porque seguramente, Villamor Lucía me impactó mucho y me enseñó mucho en Bolivia, en Chile, conocer a Echeverry, conocer maestros, pero que eran para mí, yo los leía en la facultad, y estar sentado a su lado, y ir más, ¿no? Apuntar un poco más, o sea, estar sentado al lado de Roxin dando charlas, o de Jacobs, también significaba una cosa muy relevante para mí, momentos muy puntualmente mágicos. Bueno, yo creo que tengo una anécdota muy graciosa para mí, que voy a dar una conferencia una vez a un congreso internacional en Cuba. Yo no conocía Cuba, estoy hablando de los primeros años de la década del 90. Entonces, viene un amigo y me dice, no, ahí en Cuba todos usan guayabera, usan pantalones cortos, bermudas, y dice, vos andate chancletas, pantalones cortos, entonces entré al congreso, y cuando entré al congreso estaban todos como de frac, o sea, todos de traje negro, era de etiqueta el congreso, y yo estaba con una camisa blanca tipo guayabera, y me dio tanta vergüenza. Entonces llamé a un mozo
y le dije, mire mozo, consígame, y ahí en Cuba todo se consigue, uno saca $1, $2, $3, $5 y se consigue todo. Entonces le digo, mire, le di $5 y le digo, tráigame una corbata. Y yo con la esperanza de que, bueno, que me trajera una corbata. Entonces vino como a los 2-3 minutos y me dijo, no, corbata no tengo, pero me trajo un cinturón que estaba medio roto. Entonces con el cinturón me fabriqué una corbata y fui y me senté en el lugar, digamos. Entonces dije, bueno, que crean que yo estoy de saco y corbata y ponía las manitos así para que no se vea que la... Entonces me autotapaba, me metía un poquito más abajo, estaba metidito y con la corbata digo, bueno, para que crean que este hombre se sacó el saco. Hasta que el presentador dijo, bueno, vamos a hacer pasar al doctor Carlos Parma a la tarima, porque había que hablar desde una tarima, así que eso para mí fue una desgracia. Y bueno, lo bueno es que me fui caminando hacia la tarima, iba caminando así como si fuera un enano para que no se me vea que tenía pantalones cortos, pero sí se me vio que la manga era corta y los que veían bien también veían que había un cinturón en vez de una corbata. Realmente fue un hecho para mí muy vergonzoso y mis amigos por supuesto que me sacaron fotos y de eso hay fotos y bueno, no se viralizaba en ese momento, pero la verdad que fue una vergüenza y se rieron mucho todos. Mi vida académica está como atada así a un triángulo, ¿no? de lo que es Córdoba, Zaffaroni y Bacigalupo. Y Raúl Zaffaroni siempre me abrió las puertas y me permitió viajar con él desde hace muchísimos años y sirvió como un destape para mi cabeza. Eso sí estuvo muy bueno. Bacigalupo centralmente me dio su amistad, igual que Zaffaroni, una amistad muy profunda, pero me exigía mucho y eso me hizo muy bien. O sea, me transformó en un hombre como si fuera un atleta de alto rendimiento. Y porque Bacigalupo es muy minucioso, muy exigente y muy dogmático a la vez. Entonces eso fue una puerta maravillosa para mí. Y Córdoba me daba la impronta de que pudiera ser un hombre más llano, más accesible, más entregado al otro, al que quiere aprender. Es decir, yo en esto aprendí a servir y no a ser servido. Y esto estaba bueno. Creo que me representa más derecho penal convexo, que se vendió muy poco, y todo lo que giró en torno a eso, porque era un libro hecho, no sé si lo hice para mí, el libro. Ese libro sí, me costó muchísimo y se vendió muy poco y se conoció muy poco. Pero los que se han conocido y me han costado, la verdad que podría decirse teoría del delito, porque siempre hay que ponerle algo más, es una cosa que no para nunca, ¿no? Un ruido permanente, una nueva teoría, un nuevo pensador, un nuevo autor. Salen cosas por todos lados, entonces uno termina el libro y ya está desactualizado, y tiene que poner algo más, es una ruta infinita. Uno transita por la vida muchos años y en muchos espacios y en muchos lugares. Tiene la suerte de conocer muchas cosas y también de conocer mucha gente. Y se sorprende. Y yo no pierdo la capacidad de asombro. Para mí, ver Sehul fue algo verdaderamente fascinante. Ver gente trabajando, gente estudiando, gente con tecnología y gente que ama a la gente.
Y esto, para mí, esta entrega es valiosísima. Yo creo que Set School es un ejemplo de lo que hay que hacer, porque centralmente es un ejemplo de entrega y de esfuerzo. Y es una demostración extraordinaria. Cuando uno se sacrifica y uno tiene esfuerzo, se puede cosechar. Y yo creo que Set School es algo maravilloso, es la raíz de muchas cosas que estamos viendo. Pero hay que recordar siempre que el árbol tiene de florido gracias a lo que tiene enterrado. Y los fundamentos y las propuestas sustanciales de Set School es estudiar, esforzarse mucho y ponerle ese baño de ética tan importante y tan necesario en las sociedades latinoamericanas. Así que solo puedo decirle larga vida a Set School. Bueno, un espacio realmente bien. Me salieron algunas cosas tristes que no hubiese querido ponerlas en juego, pero he podido testimoniar en forma transparente